Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Esa primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 15, nos presenta un momento difícil para el rey David. Un momento crítico, traumático, muy doloroso. Su hijo, Absalón, sediento de poder, se levantó en contra de su papá para quitarle la vida. Su hijo Absalón se hizo proclamar rey, se puso una corona de oro y se levantó. Y decidió subir a Jerusalén con una finalidad: presentar batalla a su propio papá, acabar con la vida de su padre y sentarse en el trono del rey. En sí, ese trono ya era suyo, le correspondía, él era el príncipe. Pero es que solamente iba a reinar hasta que su papá se muriera, porque en ese momento el rey pues era David, pero le cogió el afán y quería matar a su propio padre para reinar. Ese es un tema muy complejo, muy delicado, porque estamos viendo ya una de las consecuencias del pecado de David. No olvidemos cuando él falló, cuando cayó en ese pecado muy grave de adulterio con la esposa de Urías, cuando mandó matar a Urías con la espada de los amonitas. En ese momento, pues, él estaba en una situación en que pensaba que no pasaba nada, que él tenía el poder para hacer lo que quisiera y que no tenía consecuencias, que no pasaba nada. Y ahí viene el gran problema: sí tiene consecuencias. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, todas. Es acción y reacción. Y pues él estaba tranquilo, que no pasaba nada. Más aún, después de que había pasado todo lo que había pasado, y mató a Urías con la espada de los amonitas, y se trajo a vivir a Betsabé en su casa, como si fuera su esposa. Claro, ya era viuda, ya no estaba viviendo con una mujer casada, pero es porque él había matado a su esposo. Es cuando Dios envía al profeta Natán, que llega a contarle como una historia de alguien, para decirle: imagínese, rey, que había un hombre muy rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y al lado vivía un hombre pobre que solo tenía una corderita, pero era como su hija. Comía en su mesa, dormía en su cama. Imagínese, rey, que le llegó una visita al hombre rico, y no queriendo echarle mano a todo el ganado que tenía, cogió la corderita del pobre y la sacrificó y se la ofreció a su visita. Y el rey David monta en cólera y dice: ese hombre tiene que morir, y pagar la cordera 7 veces. Tiene que morir, imagínese la sentencia de muerte. Y es cuando le dice: ese hombre eres tú, que te has quedado con Betsabé, la esposa de Urías, y a Urías lo has mandado a matar
con la espada de los amonitas. Y le dice una cosa que es fuerte. Le dice, pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás. La espada no se apartará de tu casa jamás. Por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías el hitita. Así dice el Señor, voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado escondidas, yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. Esta es una situación compleja. El pecado siempre produce consecuencias, siempre trae consecuencias. El pecado siempre es fuente de maldición, de muerte, de destrucción, siempre. Y esas consecuencias del pecado de él, pues fueron muy graves. Desde tu propia casa voy a traer la desgracia sobre ti. Y efectivamente, Absalón era su hijo y quería matarlo para quedarse con el trono. ¿Qué hizo el rey David? Huir, como un desterrado. Huir, no presentarle batalla a Absalón, que cuando Absalón llegara a Jerusalén, ya el rey no estuviera, ya se fue, ya no hay con quién pelear, y que él se proclame como rey ahí en Jerusalén. Y vemos esa situación, la espada no se apartará de tu casa jamás. Esa situación es fuerte, el espíritu de muerte que él mismo atrajo, porque no olvidemos lo que dice Jesús, el que a espada mata, a espada morirá. Él había matado y ahora la espada lo perseguía. Entonces viene esa situación dura. Ya sabemos que pues, lo que va a pasar con Absalón es que él va a terminar muriendo en una situación negativa. Y es lo que vamos a leer mañana con la ayuda de Dios, en que él pues iba montado en un mulo, se metió bajo un árbol coposo y su cabeza le quedó engarzada en 2 palos colgando ahí entre el cielo y la tierra, y ya después lo van a rematar clavándole 3 dardos en el corazón y va a terminar muriendo. Pues ¿qué más esperaba? Si quería matar al papá, estaba generando otra maldición más grande. O sea, el pecado del rey David fue grave, pero ese pecado de Absalón era mucho más grave. Era su propio papá el que quería matar. Y pues eso atrae maldición y efectivamente muere colgado sobre un madero. Quedó engarzado su cabeza ahí entre los palos en una horqueta y no se pudo bajar. Es una maldición. El querer matar a su papá trajo una maldición. Maldito el que cuelga de un madero. Y esa era la situación de Absalón. Y ahí terminó. Él murió ahí. Y fue un momento fuerte, porque después de que murió Absalón, ahí estuvo el dolor más grande en el corazón del rey David, porque era su hijo. Es que era su hijo. Entonces, esa situación del pecado siempre produce muerte, siempre produce destrucción. Y es donde nosotros tenemos que tomar una decisión: renunciar al pecado. Que trae beneficios, que el maligno nos ofrece poder, dinero, todo lo que queramos. Es una realidad. El camino del mal siempre ha estado rodeado de ofertas donde el maligno le ofrece a uno lo que uno quiera. Si quiere poder, recibirá poder. Si quiere placer, recibirá placer. Todo lo que desee, dinero, si quiere dinero, el maligno le da todo el dinero que quiera, solamente que cumpla su voluntad, que se vaya por un camino distinto al camino de Dios, y listo, facilísimo. Pero el día en que nosotros nos paremos ante Dios, ¿cómo va a ser? Porque ese día va a llegar, nos vamos a parar ante Dios necesariamente, nos vamos a parar ante Dios.
Y allá no podremos esconder nada, ni decir que nosotros no fuimos, que no sabíamos. No. Todo está patente ante los ojos de Dios. Todo. Todo está presente ante los ojos de Dios. Nada podemos esconder ante Él. Nada. Y es tan importante que eso lo entendamos. Nosotros, cuando nos paramos ante Dios, ahí pues no podemos decir que no sabíamos. Todo trae consecuencias. Y hay una situación que es delicada. Conectamos con ese texto del Evangelio de San Marcos, donde Jesús llega a la región de los Gerasenos y se encuentra con la situación de este hombre endemoniado que tenía dentro una legión. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, somos muchos. Y vemos que cuando Jesús le está diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre, ellos le dicen, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de David, hijo de Dios Altísimo? Por Dios se lo pido, no me atormentes. Y es cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Y había cerca una gran piara de cerdos usando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se lo permitió. Y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Es el espíritu de la muerte. Murieron todos esos cerdos, ven, todos esos cerdos ahí flotando en el agua, ahogados. Y los porquerizos huyeron, dieron la noticia en la ciudad, en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús, vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos, y ellos le rogaban que se marchase de su comarca, que se fuera. Y pues Jesús se fue, porque no obliga a nadie. Mire todos estos elementos que llaman mucho la atención. Primero que todo, el cerdo para un judío estaba prohibido. Estaba prohibido. O sea, había una situación de pecado grave. ¿Y para qué tener tantos cerdos, 2000 cerdos, si no podía comerlo ningún judío? Pues es un ambiente donde no está la ley de Dios. O sea, no eran creyentes, no eran practicantes, no eran personas que tuvieran a Dios en su corazón o que estuvieran preocupadas por cumplir los mandamientos de Dios. No. Es el ambiente de una comunidad sin Dios, sin ley de Dios, sin mandamientos. Esa es una primera situación que es importante tenerla en cuenta. Porque si estaba prohibido para ellos comer cerdo, porque tenían una piara de 2000 cerdos. Si los judíos no podían comer el cerdo, estaba prohibido en el Antiguo Testamento, ¿no? En este momento ya no. Podemos comer carne de cerdo, pero en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Entonces 2000 cerdos era una situación de pecado grande. Y vemos que pues el cerdo en ese contexto era considerado como un animal impuro, y esa impureza era puerta abierta para el enemigo. La impureza era la puerta abierta para el enemigo. Era lo que le permitía hacer de las suyas. Entonces, el entrar en los cerdos es signo de eso. Es signo muy evidente de eso. Ahora, llama la atención que ellos, ante esa situación, le piden a Jesús que se vaya, que se aleje de su comarca. Y pues Jesús respeta la libertad humana. Cuando una persona le dice a Dios, fuera de mi vida, no lo necesito, y escoge un estilo de vida de pecado, donde ya no está Dios en su corazón, ya no comulga, porque ahora vive en pecado, y saca a Dios de su vida. Dios respeta la libertad. Jesús se fue como se lo pidieron, Él se fue. Dios respeta la libertad del ser humano. Dios nunca va a ir en contra de la libertad del ser humano.
nunca. Todo lo contrario, todo lo contrario. Dios va a hacer su obra respetando esa libertad del ser humano. No nos quiere obligar. Y esta situación de esos cerdos que huyen al mar, se ahogan en el mar, pues nos muestra lo que quiere el maligno con respecto a nosotros: la muerte. El maligno se opone totalmente al plan de Dios, y Dios es la vida y quiso compartirnos su vida. Nos dio su vida como un don gratuito que recibimos de parte de Dios. El don de la vida lo recibimos, no nos lo dimos a nosotros mismos y no controlamos la vida. Mire, cuando una persona muere, por ejemplo, que le dio un paro cardíaco y murió, la ciencia, ¿qué puede hacer ahí? Nada. Nada. Que muy sabios, que muy inteligentes, que hemos conocido mucho, que hemos avanzado mucho en la ciencia. ¿Qué puede hacer? Nada. Nada puede hacer. Cuando el corazón dejó de latir, cuando ya dejó de palpitar el corazón, cuando se registra esa muerte cerebral, cuando ya no respira, ¿qué puede hacer la ciencia? Nada. Oiga, pero el cuerpo está enterito. Solamente le dio un paro cardíaco. Se le podría hacer un tratamiento para cambiarle por otro corazón, o hacer un tratamiento, ¿sí?, para destapar las venas o lo que haya que hacer. ¿Por qué no puede hacer que vuelva a vivir? El ser humano no puede hacerlo. No puede hacer nada. Después de que una persona se ahogó, por ejemplo, y podemos sacarle el agua de sus pulmones, ¿sí?, y podemos tenerlo ahí y prepararlo, ¿qué podemos hacer para devolverle la vida? Nada. El único dueño de la vida es Dios. El ser humano, con tantos que se las da de que avanzó mucho en la ciencia, en la tecnología, no puede crear vida, no la ha creado. Nunca ha creado vida, nunca. Que ha cogido las cosas que ya están vivas y las ha utilizado, que ha cogido el gameto masculino y el gameto femenino, ha unido esos dos gametos en un laboratorio para fecundar el óvulo con un espermatozoide y jugar con la vida y ver cómo se va formando el ser humano ahí en su tubo de ensayo. Pero no puede crear vida. Hasta el momento no lo ha podido hacer. O que digan, mire, este nuevo animalito no existía, es la creación del ser humano, acaba de darle la vida a este animalito. No. Mire, le formó un corazón, le formó un hígado y formó el cuerpo de este animalito y ahora vive. No, hasta el momento eso no ha pasado. Dios sigue siendo el dueño de la vida, el único dueño de la vida. Y cuando una persona pierde la vida, ahí queda. No sale ningún científico a decir, venga, yo le devuelvo la vida, insuflar en sus narices otra vez el soplo de vida, como hizo Dios con Adán cuando lo formó de la tierra. No, el ser humano no es el dueño de la vida, por eso no la puede devolver. No la puede devolver cuando la quita. No la puede devolver. Y que una persona perdió la vida, que se la devuelva, que vuelva otra vez. No, no puede hacer nada. Nada. Pero el ser humano sí se ha empeñado en tomar ese camino de la muerte. Es lo que quería el maligno y lo logró. Yo pienso que una de las cosas que más está cerrando las puertas del cielo a muchísima gente es el tema de la vida. Porque no más el aborto. Es que hablar de aborto, aborto libre, aborto gratuito, aborto financiado por el Estado, aborto porque quiso, no porque el niño venga enfermo o porque fue fruto de una violación, y aún así, ¿qué culpa tiene el niño para cometer un crimen peor que el de la violación, que es el asesinato? ¿No? ¿Qué culpa tiene el niño? Y además es una mamá acabando con la vida de su hijo. Espérese un poquito, ¿no es el camino? ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna.
¿Él por qué tiene que pagar los platos rotos? No. Ahora, en esa cultura de la muerte, en que ya se aprobó la eutanasia para niños, eutanasia cuando no hay una enfermedad terminal, los hijos que pues recibieron la vida de parte de sus padres y pues fueron un papá y una mamá para sacar adelante 6, 8 hijos, difícil, muy duro, y ahora 6, 8 hijos no pueden sacar adelante el papá o a la mamá o ambos. Pero si ellos dos sacaron adelante a los niños desde ceros, dándole pañales, dándole todo, ¿cómo no va a poder ahora 8 o 6 hijos sacar adelante a 2 nomás? Que son papá y mamá. No, ahora ya le cogió el afán de que, bueno, rápido, papá, mamá, pidan la eutanasia, rápido, que ya nos cansamos de cambiar pañales, que ya no queremos estar atendiéndolos más porque están enfermos, porque toca moverlos, toca levantarlos, toca bañarlos, toca cambiarlos. Esa cultura de la muerte, suicidio médico asistido, eso está aprobado en Colombia y en otros 6 países, son 7 en el mundo y Colombia es uno de esos. Es una situación delicada. Cuando nosotros nos paremos ante Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Que no sabíamos? No, yo no sabía que un óvulo y un espermatozoide cuando se unían, ahí comenzaba la vida humana. Olvídese, la ciencia médica, la más avanzada tecnología en la ciencia médica, en embriología, en genética, ya nos permite conocer en qué momento comienza la vida. Y es en el momento de la fecundación. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, ahí ya está la vida humana. Es un ser humano completico. Ya es un ser humano, es un ser vivo. Es un ser humano. No es un animalito, es que estamos hablando de personas. Así comienzan las personas a existir. Ahí ya hay un ser humano completo. Cuando se pare ante Dios y que Dios le diga las palabras que le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí y pide justicia. ¿Cómo será ese momento tan terrible? La sangre de tu hermano clama a mí y pide justicia. ¿Qué le va a decir? ¿Que no sabía? ¿Qué le va a decir a Dios en ese momento? ¿Que nunca se enteró? ¿Qué le va a decir a Dios? Nosotros vamos a darle cuentas a Dios de todo esto. Y no podemos negar nada. No podemos negar nada. Si sabíamos que había una vida, era una vida humana. Y en el vientre materno está la vida humana gestándose. Acabar con esa vida es un crimen. Y ese crimen nos cierra las puertas del cielo. ¿Cuántas mujeres que salen con su bandera verde a las calles a pedir que aborto libre, gratuito, que es un derecho que hemos conquistado con el sudor de la frente, cuando se paren ante Dios, ¿qué le van a decir? ¿Que no sabían? Eso le va a cerrar las puertas a millones. A millones. Cierran las puertas del cielo. Cierran las puertas del cielo. Es que Jesús es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Y entrar en esa situación de pecado es poner en riesgo la salvación. Es poner en riesgo la salvación. Es rechazar a Dios, que es la vida. Es destruir al que es la vida, que es Dios. Eso va a cerrar las puertas de muchos. Además, ¿cuántos hoy están pidiendo la eutanasia cuando llega una enfermedad, cuando llega una situación difícil a nivel de salud? ¿Cuántos están corriendo a pedir, no, que es un cáncer muy doloroso, que no me aguanto más el dolor, y corren a pedir la eutanasia? No sabe lo que hace. Cuando nos paremos ante Dios y Dios nos va a decir, no matarás, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Que no sabía? ¿De verdad le va a decir esa excusa a Dios? ¿Que no sabía que era un ser humano lo que estaba matando en el vientre materno? Es un tema duro. Además, la conciencia está ahí. Nuestra conciencia está ahí. En alguna ocasión hablaba con una muchacha
que había abortado hace como 19 años y lo tenía vivo hoy, pecado que nunca había confesado. 19 años cargando con ese pecado del aborto. 19 años. Y cuando al fin lo pudo confesar, descansó. Pero durante 19 años cargó con ese pecado y lo tenía ahí bien clarito, y eso de una vez la hacía sentir mal, la hizo que se alejara más de Dios. Caminos de muerte, de condenación. Es un tiempo para empezar un nuevo proceso, convertirnos en defensores de la vida, y que si hoy por alguna circunstancia, tal vez en una noche de copas, una noche loca como dice la canción, llega a quedar alguna muchacha embarazada, lleve ese embarazo hasta el final, lleve a feliz término ese proceso, lleve a ese niño, permítale nacer, déjelo vivir, no le quite la vida, es su hijo, es su hija. No, que es que no estoy preparado para ser papá, para ser mamá. No importa, Dios le proveerá lo necesario. No es que no tengo plata, Dios le proveerá lo necesario. Dios nunca nos deja solos. Y así se le venga al mundo encima que usted quedó embarazada teniendo apenas 16 años y no ha terminado ni siquiera el colegio. No importa, no importa. Así la echaran de la casa, así le tocara sufrir sacando adelante a su hijo o su hija, no importa, sáquelo adelante. Ese hijo, esa hija después va a ser su gran tesoro. Con esta muchacha, con esa señora con la que yo hablé, que hace 19 años abortó, decía, hoy estoy sola, me siento sola. Si yo hubiera dejado a mi hijo nacer, él estaría conmigo, sería mi compañía, sería mi compañero de vida, estaría con él, luchando por él. Hoy me siento sola, decía. Y hay personas que, por cierto, han abortado y su cuerpo quedó mal después de que hicieron el aborto, y después cuando quiere tener hijos ya no puede. Esa es otra situación que se presenta, que el cuerpo se afecta en el proceso del aborto y después cuando ahora sí quiere tener hijos ya no puede. Yo conozco varios casos y vienen más dolores y más remordimientos y más cosas difíciles. El espíritu del mal es el espíritu de la muerte, de la destrucción. Dios es vida y lo que Él quiere es que nosotros defendamos la vida, que luchemos, que trabajemos por el bien de todos, por el crecimiento de todos, que fortalezcamos nuestra vida de fe y de oración y que eso se plasme en un estilo de vida según Dios. Cuando usted tiene que tomar decisiones, que si su hija quedó embarazada, ¿cómo la va a hacer abortar? Que su nieta quedó embarazada, ¿cómo la va a hacer abortar? No es el camino, no se cierren las puertas del cielo. Esto es delicado y hay que tener mucho cuidado. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entrar en sus caminos y renunciar a todo aquello que nos aleja del camino de la salvación. Que vivamos siempre en comunión plena con Dios, cumpliendo todos sus mandamientos, y que no dejemos que el maligno nos desvíe por otros caminos. Que nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado, ni un solo segundo. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente,
vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.